Martes, porque allí ya la ven, es nuestra invitada del día de hoy. Ella es Maureen Meyer, es la vicepresidenta de programas de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, mejor conocida como WOLA. Maureen es experta en cumplimiento de la ley, inmigración y democracia. Bienvenida, gracias por estar con esta audiencia de Estos son los hechos y espero, no sé si toma café, pero espero que haya, que haya puesto recargas para este día que comienza el día de hoy. Sí, buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, primero, la idea es entender, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, las declaraciones del presidente Donald Trump el día de ayer, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que exige el Congreso, la Constitución y las resoluciones, las leyes sobre los poderes de guerra? ¿Y por qué es tan importante o por qué estas preocupaciones que tienen al menos la bancada demócrata en el Congreso sobre los poderes de guerra del presidente Donald Trump en el Caribe y en el Pacífico? Pues yo creo que lo más importante es que el poder declarar guerra y financiar guerra, al final de cuentas, recae en el Congreso. Entonces, justamente se estableció después de la guerra de Vietnam esa resolución de poderes de guerra de 1973 para asegurar que después de un tipo de operación de forma militar, después de 60 días tendrían que tener esta autorización para evitar un conflicto de largo plazo sin la autorización del Congreso, ¿no? Yo creo que esto es en fondo, ¿quién tiene ese poder? Porque es un poder muy importante también de uso de la fuerza de Estados Unidos en otras partes del mundo. Yo creo que esto está en el centro. Creo que es importante resaltar que no solamente es el Partido Demócrata, o sea, representantes y senadores demócratas que están preocupados por lo que está pasando en el Senado. Ya hay varios senadores republicanos que también han expresado preocupación sobre la falta de información y evidencia del gobierno Trump sobre las justificaciones de los ataques militares a barcos en el Caribe y el Pacífico ahora, y que ya hubo un voto de una resolución de poder de guerra para decir que no se podría hacer más ataques militares sin la autorización del Congreso hace unas semanas, apoyados sí por unos senadores demócratas, pero también Rand Paul, que es republicano, que tenía también el voto de otro republicano. Y hay otro voto esta semana, se espera, o la siguiente, para lo mismo, ¿no? De evitar un conflicto armado y invasión a Venezuela justamente sin autorización del Congreso. Entonces yo creo que también está esa presión al Ejecutivo por parte del Senado en lo particular. Ahora, y es que muy bien lo decías, Maureen, es la preocupación que existe sobre legalmente en Estados Unidos, sobre si hasta qué punto está el límite del presidente de llevar a cabo estas operaciones en el Caribe. Van 15 ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el número de muertos, según reporta la propia Casa Blanca, es más de 60, 65, si mal no recuerdo, es la cifra oficial hasta este momento. Pero ayer en esta entrevista en CBS, en 60 Minutes, le preguntaron al presidente Donald Trump si Estados Unidos entraría en una guerra con Estados Unidos. ¿Le parece si escuchamos lo que respondió y luego hablamos sobre este tema? We going to war against Venezuela? I doubt it. I don't think so, but they've been treating us very badly, not only on drugs. They've dumped hundreds of thousands of people into our country that we didn't want. People from prisons, they emptied their prisons. Bueno, ahí lo tapó los comentarios, tapó en la traducción, pero decía que dudaría o duda que entren en una guerra con Venezuela. ¿Eso le daría un poquito más de ventaja a la Casa Blanca o apoyaría ese argumento de que como no están entrando en guerra, estos ataques a las supuestas narcolanchas no están sujetas a las regulaciones y a las leyes? No, o sea, realmente creo que no le da más cancha. Al final lo que está buscando el Ejecutivo es poder seguir haciendo lo que quieran, realmente sin la supervisión del Congreso. Eso es muy peligroso porque al final significa que podrían usar cualquier ataque de un dron, por ejemplo, a cualquier parte del mundo que alguien que considera el gobierno como adversario, en ese contexto ahorita del término narcoterrorista, sin la ley. O sea, yo creo que hay que también regresar al fondo de que también desde varios expertos de ley, derechos de Estados Unidos y derecho internacional han condenado los ataques en sí, fuera de una invasión a Venezuela por ser ilegal. O sea, nadie da el permiso al gobierno de Trump de poder
ejecutar de forma extrajudicial, de forma ilegal, a personas que están supuestamente traficando drogas en el Caribe, y también hay que decir, hay varios ya ataques en el Pacífico también. Entonces yo creo que hasta el alto comisionado de la ONU salió el viernes diciendo que era contrario del derecho internacional de los derechos humanos. Pero yo creo que sí, parte de la estrategia de Trump es crear como incertidumbre sobre sus intenciones con Venezuela y de presionar al gobierno de Maduro o gente aliada de él para tratar de fomentar algún tipo de cambio en el país. Porque ese es el punto más claro en este momento. Recordemos, venimos del primer mandato de Donald Trump, donde todas las opciones están sobre la mesa, era la frase básicamente diaria de la Casa Blanca. Y en esta oportunidad, en este segundo mandato, y de acuerdo a los hechos que tenemos, esas declaraciones por las más recientes del presidente Donald Trump a CBS en esa entrevista del día de ayer, pues es que pareciera no haber un consenso, una idea clara de cuál es el objetivo del gobierno de Estados Unidos con el despliegue, y voy a citar la cantidad del despliegue militar que hay en este momento en el Caribe y en el Pacífico: 8 buques de la naval, un buque de las operaciones especiales, un submarino, y en camino va el Gerald Ford con más de 4,000 tropas adicionales adentro. Este es el buque más avanzado en cuanto a defensa de Estados Unidos y se está desplazando hacia el Caribe. Pero la pregunta es que pareciera, según estas declaraciones del presidente Trump y de sus funcionarios, no haber un consenso, una idea clara, porque Trump decía que hablaba de inmigración en esa entrevista, y decía que enviaron supuestos criminales a través de la frontera en el pasado gobierno del presidente Joe Biden. Hablaba, por supuesto, de las drogas. Pero al mismo tiempo, la pregunta que le hacía a la periodista era: ¿esto se trata de drogas o se trata de presionar para sacar a Nicolás Maduro del poder? Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando esa narrativa, no? Esa es la pregunta en este momento. Yo creo que la pregunta que todos quieren tener una respuesta, y yo creo que hay que tratar de ver esto desde diferentes ópticas, ¿no? Y yo creo que también justamente esta sí o no, porque también salió reportes el viernes diciendo que estaba inminente un tipo de ataque en Venezuela, y tanto Trump como Marco Rubio dijeron que no era cierto, es que significa que sí hay todavía tensiones o que no han tomado decisiones. En el tema migratorio, creo que ciertamente esto también tiene que ver con la justificación que está usando el gobierno de Trump de muchos de los operativos anti-migrante en Estados Unidos, bajo pretexto de que es personas peligrosas, que son, en el caso de personas venezolanas vinculadas al Tren de Aragua, el grupo que considera el gobierno terrorista, y también para justamente tratar de normalizar la presencia militar en las calles de Estados Unidos, que es lo que hemos visto en varias ciudades con el despliegue de la Guardia Nacional. Ahora, en el tema de Venezuela, creo que todavía hay muchas diferencias de qué estrategia. Hay que recordar que desde Trump había asesores, Rick Grenell, por ejemplo, que quería negociar con Maduro temas. Él ya está un poco fuera de la jugada, y parece que los que están tomando más el poder son los que están a favor de más presión o intervención para tratar de cambiar, provocar un tipo de cambio en el país. Y yo creo que un aspecto que no se discutió porque salió esta mañana es que también ha salido Trump diciendo que posiblemente hay operativos militares en México también por el tema de drogas. Entonces yo creo que también en el tema de narcotráfico no queda tampoco tan claro qué es su estrategia, si es ir atrás de cualquier grupo criminal que está traficando drogas, y qué drogas, porque originalmente justificaban los ataques en el Caribe supuestamente por fentanilo, que no se transita por esa zona. Entonces, si vas a México, pues quizás sí, pero también eso es abrirlo a mucho más posibilidades de incursión militar, y también en un país vecino. Mire, dice Ligia Hernández de la audiencia: ¿desde cuándo están los días contados? Eso refiriéndose a esa entrevista. Mientras aquí en Venezuela, nuestra familia muriendo en hospitales y emigrando todos los días, ya no aguantamos esto. Es el comentario de Ligia Hernández. Y es que el fin de semana se reportó que en Venezuela había al menos más de 40 personas detenidas,
cada 15 horas se detuvo a un dirigente político o alguien por razones políticas. Es decir, la situación en Venezuela se sigue deteriorando y hay una nota del Washington Post que quiero compartir también con usted, que es eso, que dice Washington Post, es reciente: Maduro se prepara para un ataque de Estados Unidos mientras los venezolanos se preocupan por la cena. El gobierno está urgiendo de Venezuela, quiere decir el Washington Post, está urgiendo a la población a prepararse para lo peor, pero los venezolanos ordinarios en la calle dicen, o los venezolanos de a pie, dicen que tienen más preocupaciones más importantes. Ahora, ¿cómo puede entender esto la población venezolana que viene de la primera fase del gobierno de Donald Trump, de todas las opciones que están sobre la mesa, de las sanciones, del impacto económico que esto generó en Venezuela? ¿Cómo cómo puede leerse esto en términos internos en Venezuela? Y si realmente esto es posible, de que Nicolás Maduro deje el poder por tener unos barcos y todo el poderío militar de Estados Unidos en las costas. Yo creo que por el momento hay mucha incertidumbre para todos y pues sí, ciertamente para la población venezolana. Hay que resaltar que hubo una encuesta este fin de semana también a la región y en la población venezolana son las que menos apoyaban una incursión militar de Estados Unidos, en contrario a los países vecinos, que Colombia, Perú, Ecuador, que han recibido también una cantidad de personas migrantes venezolanas en otros días, en estos años, ¿no? Yo creo que también muestra, por un lado, creo que hay que resaltar cómo Maduro está usando esta amenaza de Estados Unidos para ampliar el control en el país. Ciertamente hemos visto más represión en estas semanas también y estamos hablando en un contexto ya muy adverso, complejo humanitario y político y de violaciones graves a derechos humanos. En eso también quizás vale la pena resaltar que Estados Unidos también ha abandonado mucho del apoyo humanitario que daba a la población venezolana por los recortes a la asistencia financiera del país. Entonces, realmente lo han hecho peor e incluso todas las limitaciones a la población venezolana en Estados Unidos que tenía documentación como TPS o las visas humanitarias, tampoco ya los tienen, ¿no? Entonces, también es extraño pensar en qué intención tiene el gobierno de Trump, qué tanto apoya a la población venezolana, que por un lado están castigando realmente la gente aquí que tenía estatus legal, temporal, y por otro recortando fondos de apoyo humanitario. Y quizás resaltar que tampoco queda claro si es que el gobierno de Trump tiene un plan realmente de largo plazo sobre Venezuela, y si es así, cómo podrían desarrollar uno que es mucho más comprensivo de quizás unos operativos enfocados en ciertos blancos en el país. Sí, mencionaba la entrevistada, ella es Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y mencionaba esa encuesta, y esa encuesta es la que ven allí en pantalla de Atlas y de Bloomberg, que se publicó el fin de semana, y la pregunta que le hacían a la gente es si apoyan una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para que Nicolás Maduro deje el gobierno. El 53% lo apoya, pero esto es una encuesta en América Latina. El 53% lo apoya, el 34% se opone a eso. Pero hay otra encuesta que quiero compartir también y es esta que publicó YouGov, y es que el titular que lee en inglés dice que el despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela se ha convertido menos popular en el pasado mes. Estos son cifras, o esta encuesta es para ciudadanos estadounidenses. Y dice esta encuesta que en el último mes la aprobación a la presencia de la Armada de la Naval en Estados Unidos en el Caribe ha bajado, especialmente entre republicanos. Y aquí es donde se ve ese número, ¿no? De octubre del 2025, solo el 37% lo desaprueba, y en septiembre de 2025 el 38%. Ahora, la pregunta con todo esto, donde estamos yendo, es si esta situación considera que puede generar un efecto entre la población en Estados Unidos y podría afectar la agenda del presidente Donald Trump. Yo creo que sí, y hay que ir viendo cómo reacciona si es que hay algún tipo de intervención militar en el país. Trump hizo su campaña
en una parte diciendo que iba a terminar con guerras interminables, o sea, las guerras sin fin, que parecía que Estados Unidos está involucrado en diferentes países en las últimas décadas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha tensión por parte de su base de pues, por qué de repente vamos a abrir otro blanco de un conflicto, ¿no? Estar en guerra con otro país. Y yo creo que eso muestra también un tipo de incomodidad de la población de no querer ver a Estados Unidos interviniéndose en ni Venezuela ni México, por ejemplo, pero también el costo. Podría tener un costo económico muy alto. Hay que resaltar que ahorita hay 10% de las fuerzas navales de Estados Unidos están posicionadas en el Caribe. ¿Es el uso más práctico de estos recursos? A lo mejor no, podría distraer de otras partes del mundo y donde también se necesita presencia militar de Estados Unidos, y también el costo de largo plazo de pagar para esa presencia y lo que podría costar vidas de soldados o otras personas americanas que podrían estar involucrados, ¿no? Entonces yo creo que muestra de si hay, no es una medida popular, depende del partido. Mucha gente más demócrata están en desacuerdo en lo general con los ataques militares, incluso a los barcos, por diferentes razones, incluyendo lo ilegal, pero creo que muestra que tendría que hacer mucho para también convencer a la base de Trump de que esto sea buena idea. Ahora, como lo decía, depende la parte de la que se le pregunte en Estados Unidos y sobre todo aquí en Washington a los legisladores republicanos o demócratas, pues están o no en acuerdo o desacuerdo con el presidente Donald Trump y esta operación en el Caribe. Quiero que escuchemos a un republicano. Él es un representante republicano que habló al respecto de esto, para darle después el contexto de lo que dice la parte opositora. Escuchemos. What the president is doing right now is very much within rational legal means, looking at drug boats that we have. And people ask, do we have the intelligence to really know what these drug boats are and who's on them? Yes, we do. That I can say. Right? We have multi-source intelligence so we know for sure what we're actually shooting at, and we don't even shoot at all the targets. I don't wring my hands over what's going on right now. Talking hypotheticals about invading Venezuela, I mean, that's not really what we're talking about right now. Lo que decía, el que hablaba era el representante Dan Crenshaw, es republicano por Texas, y él en esa entrevista en Face the Nation también decía que todo esto se trata de un tema de geopolítica. También decía al final de esa entrevista que nadie está hablando de invadir a Venezuela, pero decía que el presidente tiene basamento legal, según él, para llevar a cabo estas operaciones. Al otro lado de la bancada, del pasillo, está la bancada demócrata, opositores al presidente Donald Trump, que exigen, basados en la Constitución y en las leyes, información, transparencia, que se acabe la dualidad y cuáles son finalmente los planes de la administración en el Caribe. Ahora, estamos en un momento complicado en Estados Unidos con cierre de gobierno y este sigue siendo un tema importante. Se esperaría que a partir de hoy, cuando se cumple ese plazo de esa resolución de guerra en Estados Unidos, haya más información disponible por parte de la administración a estos legisladores. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo no, hasta el momento no he visto que haya mucho interés del gobierno de Trump de dar información incluso al Congreso. Hace unos días, senadores republicanos y demócratas hicieron públicas 2 cartas que han mandado al Ejecutivo en estas semanas exigiendo más información y la justificación legal de lo que están haciendo. Si saben quiénes son estas personas que han asesinadas, pues que muestren quiénes son, qué evidencia hay de que estaban traficando drogas, pero fuera de esto, ¿qué es el marco legal para justificar que en vez de usar fuerza no letal a detener un barco y detener a las personas, arrestarlas y ponerles a disposición de la ley, por qué no hicieron esto? O sea, no hay ningún marco legal que justifica una fuerza letal sin una provocación, no más porque se parecía al gobierno de Trump o lo que ha comentado varios funcionarios, de, pues no funciona incautar drogas, entonces mejor vamos a explotar barcos, ¿no? No existe un marco legal. Creo que hay que resaltar en varias de estos briefings que han habido con senadores, con congresistas, no han estado todos los abogados del Pentágono, el encargado del Comando Sur, que es el comando de fuera de
como combate de su territorio, es el Caribe, o sea, todo lo que es Sudamérica y el Caribe, renunció antes de su término de su mandato, va a terminar al final de diciembre. No queda claro por qué, pero no es nada común. Y yo creo que también se ha comentado que podría, porque él está incómodo con unas acciones que realmente no, que están fuera del marco de la ley, ¿no? Entonces yo creo que en todo esto es importante seguir viendo, no hay un pretexto, una justificación para violar la ley y matar a gente sin garantizarles debido proceso. Sí, esta es la última pregunta que le tengo, porque esto también engloba a Colombia. Según esas declaraciones explosivas del senador Lindsey Graham la semana pasada, que decía que Trump estaría planeando ataques terrestres, no solo en Venezuela, sino también en Colombia. Desde Colombia reaccionó el presidente de ese país, Gustavo Petro. Vamos a escucharlo y usted quisiera que me dé su lectura sobre eso. Como dijo la ONU, pues también hay un silencio en Latinoamérica, una debilidad. Y estas debilidades, estas faltas de unidad en medio de la diversidad, están dándole poder a los genocidas, están dando poder a la tiranía, están ayudando a destruir la posibilidad de una democracia global donde la humanidad no solamente pueda dialogar a través de sus culturas, de sus diferencias, sino se pueda construir como una humanidad libre. Bueno, dijo muchísimas cosas el presidente Petro allí, ¿no? Pero entre las cosas más importantes, hablaba de un silencio en América Latina sobre estos ataques y sobre la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. ¿Por qué hay tanto silencio, según las palabras de Gustavo Petro? Pues yo creo que por un lado es porque es un tema complejo, ¿no? O sea, ¿quién quiere realmente pensar que la gente que está traficando drogas también están incumpliendo con la ley? Muchos países han desatado una violencia contra una población víctima en México, Ecuador, otros países que tienen una gran tasa de violencia relacionados con el crimen organizado. Entonces, no es un tema que pues es fácil decir, pues estas personas no son víctimas inocentes, o sea, son personas que también están incumpliendo con la ley. Yo creo que también eso es cómo mostrar de que aún así personas criminales o pues, presuntos criminales merecen tener un juicio y estar siendo investigados y sancionados y no ejecutados, ¿no? Pero también yo creo que muestra un poco el temor frente a un gobierno de Estados Unidos que ha mostrado una y otra vez que no tiene ningún problema en castigar a la gente que le está criticando. Hay que poner que el presidente Petro ya no tiene su visa, está en la lista de sanciones de Estados Unidos desde hace un par de semanas justamente por sus críticas del gobierno de Trump. La presidenta Sheinbaum de México sí ha expresado sobre todo más preocupación por la legalidad de lo que está pasando. El presidente Noboa de Ecuador declinaron, por ejemplo, procesar a la persona ecuatoriana que fue uno de los sobrevivientes de los ataques porque no encontraron evidencia en su contra y ha expresado la necesidad de respetar el debido proceso. Pero pues yo creo que muestra la complejidad del tema, pero también la importancia de seguir viendo esto como no se puede terminar con el tráfico de drogas, con incautaciones y explosiones. Y hay que seguir viendo esto como un tema más de la demanda de drogas en Estados Unidos, cómo tratar eso como un tema de salud pública en el país y atención a adicciones, y también cómo fortalecer al Estado de Derecho, a fuerzas de seguridad en la región para poder también resolver el tema a través de la aplicación de la ley y no una fuerza letal unilateral. Ella es Maureen Meyer, es vicepresidenta de programas de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, como la conocemos todos. Es experta en cumplimiento de la ley, inmigración y democracia, y estuvo con nosotros en Estos Son los Hechos para, bueno, tener una mirada sobre lo que está ocurriendo, para entender desde el punto de vista legal, pero también desde los diferentes actores que están en esta situación por la operación en el Caribe. Maureen, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos toda tu experiencia y experticia sobre estos temas y por analizar los hechos que nos impactan más en América Latina en este momento. Muchísimas gracias. Con gusto, Jorge. Buen día.